Relax, hermanos, relax, tranquilos. A veces nosotros somos desesperados y ya, hermano pastor, empiece a predicar. No, tranquilos, tranquilos todos. A veces hay que meditar, a veces hay que estar callados, dice, sentados y estar quietos. ¿Quién aguanta estar sentadito y quieto, hermano, sin hablar 10 minutos? Y sin embargo, a veces hay que estar quietecitos, meditando, pensando. Estamos buscando la aljaba, pues. ¿Alguien ya la encontró la aljaba? ¿Cuántas flechas llevaba un cazador en su aljaba? Aljaba es A-L-J-A-B grande A. Aljaba. Si ninguno lo está buscando, aquí me voy a quedar como media hora. ¿Cuántas? José dice 12. No lleva 12. Son muchos. Su papá haber tenido 12 y por eso él dice 16. Entonces era aljaba y media, ¿verdad? La de su papá. ¿Cuántos? 18. Entonces sí tiene razón aquel. 18 porque aljaba y media dice su papá. 18 le caben. ¿Segura? Oh, aleluya. Dios mío. No, yo quiero saber cuántas, porque la Biblia, yo creo que 4, ¿no? ¿Cuántas? Pero yo quiero no mentirólogos, quiero el que lo encontró en la Wikipedia y ahí dice cuántas flechas caben en una aljaba. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Segura? Tri, sí, sí. Exactamente, yo sabía que entre 3 y creo que lo más 4. Sí, sí lo encontraste, ¿verdad? No como porque los mentirólogos se van a... Dice, ¿a dónde van los mentirosos? A pan de vida, dice. No, le decían a uno, ¿a dónde van los mentirosos? Al infierno, le decían, pero los hermanos, ¿a dónde van los mentirosos? A pan de vida. Muy bien, entonces estamos hablando de la bendición de tener hijos. Mínimo 3, mínimo. Máximo ya sabe que en México nos ganan 16, 18. Wow. No, México tomó en serio el crecer y multiplicar porque había mucho territorio y no habían teles. 28 la abuelita de Montalvo. Sí, la mujer está capacitada para tener bebé una vez por año. Imagínense, ¿no? Pobres mujeres. Una vez por año. Yo tengo un hermano que me lleva a mí 9 meses. El hermano Huicho me lleva a mí 9 meses. Nació y a los 9 meses ya estaba yo listo también. Quiere decir que al siguiente día fue fabricado. El hermano Carrillo fue fabricado casi naciendo mi hermano y ya estaba la fábrica abierta aquí. Bueno, usted dele gracias a Dios por sus hijos. Usted dele gracias a Dios por sus hijas. Dele gracias a Dios. Los hijos son una gran bendición. Aunque sean malcriados, hermano, son una gran bendición. ¿Sí? Porque algunos dicen, no, yo tengo la mala suerte que tengo hijos malcriados. No, tus hijos te los dio Dios para transformarte. Los hijos ya saben que son para que las mujeres no tengan libertad. Entre más libertad quiere una mujer, más hijos le da Dios. Porque son restriction. Pero son una bendición. Al grado que cuando he predicado de la familia les digo que una vez dijo un hermano, los niños son la luz del hogar, pero a veces dan ganas de apagarlas.
Amén. No voy a predicar de niños, voy a predicar de la santa unción, del ungüento compuesto. Dele la mano al que está a su lado otra vez, no estoy con amnesia, ¿eh? Dele la mano y dígale, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hermano Carlos, hoy se quedó la hermana. Ok, la está cuidando. Al nietito. Entonces gracias a Dios por el nieto, ¿verdad? Bienvenido, hermano Carlos. Nos gozamos de tenerlo en medio de nosotros y lo amamos mucho, porque amamos a nuestra hermana y lo amamos a usted. Entonces, si leemos, ahí hasta nos puso aquel el versículo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Puro hebreo, hablando de la puerta de la ciudad, pues, porque en la puerta de la ciudad se juntaban todos para tener comunión y conversar. Ustedes saben que Jerusalén estaba cercada, era una ciudad amurallada. Entonces para entrar a esa ciudad había que entrar por puertas y tenía 12 puertas alrededor de esa ciudad, cada puerta con su función específica, ¿verdad? Había la puerta del pescado, ahí entraban todos los mariscos. La puerta de los caballos, solo caballos. La puerta de las ovejas, solo ovejas, eran bien ordenados. Y en la puerta principal se juntaban todos los que tenían hijos, no a chismear, sino hablaban sabiduría. Es más, habían turnos para estar cuidando la puerta de enfrente. Y ahí era donde se juntaban bienaventurados los que tenían la aljaba llena, tenían hijos. Y cuando les tocaba hablar con los enemigos en la puerta, no se sentían avergonzados porque la clase de hijitos que ellos tenían era, pero solo imagínese usted a Jacob en la puerta de Jerusalén. Tenía 12 hijos y solo uno de ellos era capaz de matar 300 hombres. Imagínense cómo eran los hijos. Eran guerreros. Yo leí la historia de los hijos de Jacob y dice que cuando ellos entraban a un lugar y querían asaltar ese lugar, solo gritaba y con el grito hasta se morían de un ataque las personas, porque tenían una voz esos hombres, pero potentísima, como estruendo de aguas. Solo cuando ellos hablaban les tenían miedo, ya no digamos cuando sacaban la espada. ¿Ustedes se acuerdan de Simeón y Leví? Cómo ellos fueron a Siquem y mataron a todos los hombres de ahí y le cortaron las patas al ganado. Fíjese, cortarle las patas al ganado se volvió ground beef. Ahí nació el ground beef, ¿ya vieron? Pero era tremendo. ¿Será que Dios quiere que les hable a ustedes de los hijos, verdad? Pero otro día hablamos de los hijos. Vamos a hablar de la unción y solo fueron los comerciales. Ya vieron que a veces hasta cuando está predicando alguien ponen un anuncio. Entonces ya están acostumbrados. Se acabaron los anuncios, la unción. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas.
todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:20. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Gracias, Gilmar, me adivinaste cuando volteé a ver para acá, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Se dieron cuenta que Dios, para hablarnos, primero nos muestra fotografías. Y la carga que el hermano Carrillo tiene al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo es que nosotros estemos totalmente familiarizados con lo que es la palabra de Dios. Dios, para hablarnos a nosotros de la unción, que es la vida de Él dentro de nosotros y sobre nosotros, Él habla de un aceite que tiene que agregársele especias. O sea que ese aceite con especias es Dios como la unción. Eso significa que la unción es algo compuesto, es algo que tiene muchos ingredientes, muchos. Eso nos debe abrir nuestro entendimiento y ver que para que nosotros entendamos a Dios como la unción, tenemos que saber que tiene muchos ingredientes. Y por eso al leer el Nuevo Testamento, los ingredientes son los títulos que Dios usa para hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aceite de la unción. ¿Me explico? Entonces, gracias a Dios, porque Dios nos quiere revelar su palabra. Gracias a Dios, porque Él no quiere mantener a su pueblo en ignorancia. Cuando se trata de ser instruidos, dice, mi pueblo perdió las batallas porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos de ser personas conocedoras de la palabra. Pero para que seamos personas conocedoras de la palabra, tenemos que estar sobre la palabra y leyéndola siempre bajo su contexto. Porque solo cuando estamos leyendo bajo contexto, el Señor nos va a decir lo que significa. No podemos entender los ingredientes si no la leemos bajo contexto. El viernes apenas empecé a familiarizarlos con los ingredientes y les dije que en el Nuevo Testamento hay 13 títulos para hablar del aceite de la unción, para hablar del Espíritu Santo. 13. Ustedes van a encontrar 13 títulos en el Nuevo Testamento y ellos son los que describen las especias. Ellos son los que describen todo ese componente del ungüento superior. Entonces nosotros al estudiar la Biblia y entender lo que es Dios como el Espíritu, es maravilloso. Porque entonces, solo miren lo que dice, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea que cuando una persona con sinceridad acepta a Cristo Jesús como el Salvador personal de su vida y se bautiza en agua,
esa persona recibe la unción y permanece en vosotros. Pero esa unción es Dios mismo, porque dice que al tener tú esa unción, nadie te tiene que enseñar. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay apóstoles? ¿Por qué hay profetas? ¿Por qué hay evangelistas? ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay maestros? Si a nosotros nadie nos tiene que enseñar. Tenemos que averiguar cómo es la mecánica de ese asunto, cómo funciona para nosotros. Y cuando uno ya se pone a estudiar la Biblia, el hecho de que a nosotros no nos tiene que enseñar nadie, no es que no tenemos que aprender, sino que el que está dentro de nosotros comprueba que lo que están diciendo afuera de nosotros concuerda con lo que Él enseña. O sea que este libro, Biblia, en el nuevo pacto dice que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos los cristianos, cuando aceptan a Cristo, empiezan a descubrir que hay una voz interior que les habla. Antes de ser cristianos, ¿no? Antes de ser uno cristiano, uno puede hacer lo que uno quiera y no es redarguido, ni le da pena. Es más, uno entre más malo es, mejor se siente, porque dice, yo soy intocable, a mí nadie me puede hacer nada, y cuidadito el que se meta conmigo. Pero ya cuando Cristo lo rescata, empieza a ser diferente. Yo me acuerdo de cuando estaba joven en mi país, había un inspector de camionetas, le decimos nosotros allá al camión. Y ese inspector de camionetas era muy enojado. A veces hasta lo criticaba la gente, porque en los países latinos sube el inspector y le pide a cada uno su ticket. Y lo hace con dos razones. Una, para que no se cuele ninguno y que todos paguen. Y otra, para que el chofer no vaya a cobrar sin dar ticket, ¿verdad? Y yo me acuerdo, los choferes, cuando en un tramo que hay de un lugar para otro era largo, algunos pasajeros le regalaban el ticket al chofer y lo volvía a vender. Así por si venía el inspector. Entonces había un inspector que era muy bravo. Yo me acuerdo, yo iba a mi trabajo y me iba en bus. Y cuando subía, fíjense cómo le pusieron, toda la gente lo conocía, León Bravo. En cuanto subía León Bravo a la camioneta, hermano, todos, ahí viene León Bravo, y mi tique, mi tique, mi tique, porque sabe qué hacía él, y el que no llevaba tique, lo bajaba abajo. No, que no sé qué, abajo. Y él cargaba un cuchillo aquí y una pistola aquí. Quiere decir que el que lo quería atacar con cuchillo, sacaba su cuchillo y se rifaba, dicen allá. Y si lo querían atacar con pistola, sacaba su pistola. León Bravo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Oriéntenme. ¿Por qué empecé a hablar de eso? ¿Cómo? No, había otra cosa que por juntarme con ustedes las cosas se me olvidan. ¿Cómo? ¿Cómo dije, hermana? Oh, sí, sí, ya, ahora sí, gracias por traerme, hermana, que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no hay necesidad de que nos enseñen, porque todo lo que está escrito, o sea, les dije, esta Biblia, aquí nosotros la tenemos afuera de nosotros, pero cuando el Espíritu dice algo, se basa en ella. Nosotros no podemos decir nada que no se base en ella. El León Bravo se quedó atrás, hermano. Ya no sé ni por qué lo dije, pero ya volví al pasaje donde estaba. Dentro de nosotros hay un maestro, enseña,
pero Él no enseña nada que no esté aquí en este libro. Eso es lo que significa que nadie nos tiene que enseñar, solo tenemos que corroborar. Mire cómo lo dice Hebreos 8, del 10 al 12. Vamos a leer esa parte. Hebreos, y después vamos a regresar para entender bien los ingredientes de la unción, porque ese es mi punto. Quiero que entendamos bien los ingredientes. Pero mire cómo dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo. Estoy bajo ese contexto. El nuevo pacto es que nosotros tenemos una unción dentro de nosotros en la que nadie nos tiene que enseñar, ni ninguno le va a decir a su hermano: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea que nosotros en el nuevo pacto tenemos la bendición de que al entrar Dios dentro de nosotros, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, lo único que hacemos es corroborar, y les decía que al estudiar la Biblia bajo contexto, encontramos que los ingredientes son los atributos o los títulos del Espíritu. Y el día viernes les empecé a hablar del Espíritu de Dios. Ahora, yo no quiero limitarlos, porque ustedes no tienen que estar limitados. Ustedes tienen que ser amplios y ustedes tienen que saber expresar la Biblia, saber enseñarla. Por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces alcanzamos solo a ver una cosa en el contexto, pero a veces hay 2 y 3 y 4. Vamos a repasar el mensaje que di el viernes y nos vamos a ir metiendo. El viernes solo di 2 títulos, pero hoy tal vez damos otros 3 más y avanzamos a 5. Regresemos ahora a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vamos a hablar del ingrediente como el Espíritu de Dios. Ustedes ahora van a saber que los títulos del Espíritu Santo son los ingredientes del ungüento compuesto. Por eso Dios nos pone la fotografía de un ungüento compuesto, de un aceite compuesto, para entender todos los ingredientes en el Nuevo Testamento. Uno de los ingredientes es que el Espíritu se llama Espíritu de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el viernes dijimos que ese ingrediente, que ese título de Espíritu de Dios, primariamente, porque vamos a ir versículo por versículo, primariamente significa que el mismo Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primer punto de entender de ese ingrediente es de que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. El mismo. O sea que no nos debemos confundir. Si yo estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando del Espíritu de Cristo. Y si estoy hablando del Espíritu de Cristo, estoy hablando del Espíritu de Dios. Primer punto que debemos de entender cuando hablamos del aceite como el Espíritu de Dios. El ingrediente que lleva es que Dios está en Cristo. Nosotros conocemos a Dios en Cristo. Imposible conocer a Dios si usted no toca a Cristo.
Fíjese, pues esto es revelación divina, o sea que con su palabra lo está instruyendo Dios a usted. Ahora, dentro de usted hay una unción que le da paz de lo que se está enseñando. Si usted no tiene paz con lo que el hermano Carrillo está enseñando, puede, puede ser que el hermano Carrillo esté fuera de contexto. Por eso es importante que todos estudiemos, porque yo estoy aquí frente a usted de atrevido. Soy responsable de lo que estoy hablando, pero usted no se tiene que dejar engañar. O sea que Dios a usted también le pone una responsabilidad. Si usted todo dice amén y no lo escudriña, Dios lo mira a usted como alguien que no es noble. Dice la Biblia que hay que ser nobles como los de Berea, que ellos, cuando Pablo les enseñaba algo, dice que en su casa lo revisaban. Voy a ver, usted vaya a la casa. No que usted cuando llega a la casa a tirar ollas y a regañar chiquitines y se le va el tiempo, se le va el tiempo. Mayormente si trabaja, a veces Faraón lo absorbe totalmente. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? No hubo corroboración, no hubo chequeo. Usted tiene que chequear lo que viene a oír aquí. ¿Por qué hay células? Ahí en las células quiero yo que digan, ¿por qué no averiguamos eso que dijo el hermano Carrillo? Fíjense que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si en ustedes mora Cristo, ustedes no viven según la carne. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ustedes. Pero el que no tiene a Cristo, él vive en la carne 100%. Aquí no dice que hay que hacer algo para no vivir en la carne. Aquí dice que si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted no vive en la carne. Hoy en la mañana estaba platicando con mi nieta Jocelyn. Y pues los muchachos le hacen preguntas a uno. Ella me pregunta, papito, me dice ella, papito, ¿cómo sé yo que amo genuinamente a un hermano, a una hermana? No estaba hablando de novio, no. Estaba hablando de cómo sabía ella que ama genuinamente. Así me pregunto, ¿cómo sé yo que estoy amando genuinamente? Le digo, mija, cuando usted ama a las personas en su espíritu. Pero ¿cómo sé eso? Dice, ¿cómo sé que estoy usando mi espíritu para amar a las personas? Le digo, muy sencillo. Usted tiene que tener siempre presente en su mente lo que usted es. Usted es carne y yo soy carne. Nosotros lo único que podemos hacer es lo malo. No nos tenemos que esforzar nada para hacer lo malo. Somos expertos. O sea que nosotros no podemos amar. Nosotros sí amemos. Pero Cristo sí ama, le digo. Y usted tiene la unción. Y si Cristo ama a las personas a través de usted, usted no está amando en su carne, usted está amando genuinamente. Y sigue la pregunta, pero ¿cómo sé que Cristo es el que está amando? ¿Verdad? Sigue la pregunta. Le digo, mire, es fácil. Si usted me dice a mí que me ama a mí, mija, le digo, usted no me quiere por la manera que yo soy, sino que sencillamente me quiere. Y si en caso la lastimo, usted no tiene nada en contra mía. Porque Cristo dice que hay que amar no solo al que nos hace bien, aún al que nos hace mal. Dice que tenemos que amarlo porque es amar a nuestro enemigo. Esa es la vida genuina.
El mismo libro de Mateo lo dice que si queremos ser iguales que nuestro Padre, amemos a nuestros enemigos, porque Dios ama a sus enemigos. Amén. Entonces notemos pues que cuando hablamos de esto que es, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué yo me molesto con los hermanos? Porque los sigues amando en la carne, pero si los amas con el Espíritu, no te molesta, sino que los entiendes que todos somos débiles, entiendes que tus hijos tienen problemas, es que amar en el Espíritu, hermano, eso solamente que seas uno de 20 años arriba, solo que seas maduro, pues. O sea que la madurez no se encuentra tirada en la calle, ni se puede comprar como los tacos, enchílame 3 y dame otros 3 para seguir. ¿Verdad? Eso no se encuentra tirado en la calle, ¿verdad? No, como dicen el dicho, no es de soplar y hacer botellas. La realidad es que lo que Dios nos pide a nosotros es alto, pero es Él el que lo logra. Es Él el que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, eso duele porque ya vieron que a nosotros los cristianos, por eso no nos quieren. Porque cuando yo le digo a una persona que no es cristiana, disculpe, le digo, pero usted no tiene a Dios dentro de usted. Discúlpeme, pero la Biblia dice que si usted no tiene el Espíritu de Cristo en usted, usted no es de Dios. ¿Pero cómo? No, disculpe, pero es duro lo que le voy a decir, pero usted es del diablo. Y entonces ya no nos quieren, ya nos empiezan a ver que somos feos y nos empiezan a ver mal porque decimos la verdad. Por eso dijo un día un predicador, dijo, tú puedes criticar mi mensaje, porque eso se llama libre expresión. Tú tienes libre expresión. Tú puedes criticarme a mí por mi mensaje. Yo no me voy a sentir mal si tú criticas mi mensaje porque tú tienes libre expresión. Pero yo no voy a dejar de decirte la verdad. Entonces hay dos posiciones. Una es que muchos cuando les critican su mensaje dejan de decir la verdad. Y eso no es así. Pablo una vez dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Porque algunos tienen miedo de decir la verdad y por eso no se la dicen a la gente y la gente sigue en su engaño y viven engañados. El que no tiene el Espíritu de Cristo dice claramente que no es de Él. No es de Él. ¿Qué parte de ahí no entendemos? ¿Qué parte de ahí no entendemos, hermano? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire el verso 14, que es el contexto de esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. ¿Quién te guía? El Espíritu. Por eso es que tú eres hijo de Dios, porque a ti te guía el Espíritu. Eso no quiere decir que no fallas, eso no quiere decir que no la riegas, hermano. Eso no quiere decir, porque algunos dicen, es que entonces cuando la regamos ya no somos los que son guiados del Espíritu. Ser guiado del Espíritu es tener a Dios dentro de uno. Ahora, que no te dejes guiar o que te dejes guiar, ese es otro asunto. Amén. Pero la Biblia declara que si tú tienes el Espíritu de Cristo, eres de Dios y que el Espíritu te guía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? ¿Para qué sirve? Pero antes de eso nos dio algo, otro, por eso les dije, para que entendamos que el ungüento es compuesto.
para que entendamos que el ungüento nos muestra una mezcla de muchos componentes. Aquí estamos estudiando los muchos componentes, porque por eso se llama ungüento superior, por eso se llama ungüento compuesto, porque tiene muchos ingredientes. Y aquí empezamos a ver que no es solo uno. Ya por ahí ya vimos, la primera parte vimos que es Dios y que es Cristo. Ahora ya sabemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, nos guía. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y si aún leyéramos el 16, miren cómo dice el 16. Dice, porque ¿quién conoció? No. Todavía no ese. Dije el 16 de donde estamos, Román, sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que adentro de ti, Él te dice, tú eres hijo. Tú eres hijo. Hay otra versión que dice, el Espíritu de Dios, juntamente con nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es otra versión. Pero notemos pues, ¿quién se puede imaginar? A veces tiene años de cristiano y que le digan, hermano, es que de acuerdo al ungüento compuesto, de acuerdo a Dios como la unción, usted tiene que saber que usted es hijo de Dios. Usted tiene que saber que es guiado por el Espíritu. Usted tiene que saberlo. Hermanos, si andamos siempre con ese pensamiento, nuestra vida es revolucionada. Nuestra vida es revolucionada. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. A mí me guía el Espíritu. Eso hasta nos evita que nos desviemos. ¿Verdad? Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Me estaba recordando que mi mamá era una mujer de pocas letras, porque mi mamá solo salió de 6º año de primaria. Sabía redactar mejores cartas que nosotros. Y sabía expresarse mucho mejor que muchos. Porque antes, en la edad de mi mamá, el que salía de 6º año podía darle clases a los niños. Podía enseñarles a leer y a escribir y darles matemáticas. Y imagínense. Y yo me recuerdo que ella hacía cosas que hasta que ahora estoy viejo yo las entiendo. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que mi mamá me hablaba a mí unas cosas que yo no entendía? Yo no entendía. Pero ella siempre decía que yo era siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Y les conté a todos, ¿verdad? Que una vez yo llegué borracho. Llegué borracho a la casa. Tenía 17 años y ya me emborraché, hermano. Por andar con los amigos que no tenía que andar. Llegué a jugar. Imagínense, llegué tirando las puertas y cuando se me queda viendo, me acordé de hermana Monte, ya se cree hombre. Venga, mijo. Así me esperó. Porque mi viejita, hermano, no se dormía si yo no había llegado. Y cuando llegué esa vez, me dijo, venga, voy a orar por usted. Hínquese. No, usted me va a pegar. No, mijo, voy a orar por usted. Hínquese. Me hincaba y me ponía las manos y decía, Señor, Él es un siervo tuyo. Y yo sé que el enemigo lo está engañando. Guárdalo. Llévalo con paz, con bendición. Y oraba, mano. Es más, el otro día me hacía un caldito. Usted está crudo, mijito. Le vamos a hacer un caldito. Y yo todo avergonzado, hermano.
porque ella siempre, usted es un siervo de Dios. Y como siervo está pasando por pruebas, mijo, pero Dios lo va a sacar de estas pruebas. Era mejor que pegarme, hermano. Eso hacía más estragos dentro de mí que pegarme. ¿Eh? Y entonces ella todo el tiempo confesó que sus hijos eran siervos de Dios y que siervos de Dios y que sí. Hasta que ya estábamos grandes dijimos, de verdad que ella tenía razón. 4 somos pastores, hermano. De los 6, 4 somos pastores. No, si ella le decía a mi hermano que nunca se ha convertido, hermano. Dice, mi hijito, dice, mi esperanza es que el Señor tenía 12 discípulos y uno de ellos era diablo. Y se me hace a mí que usted es diablo. Pues mi viejita se volvió célebre entre nosotros porque nos decía cosas, hermano. Usaba expresiones como, por ejemplo, nosotros estudiábamos y ella decía, el estudio no quita tonteras. Así que ustedes hacen muchas tonteras. El estudio instruye a la gente, pero no le quita lo tonto. Así nos criamos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos dice que somos hijos de Dios. Solo imagínate qué significa la unción, qué significa el aceite compuesto. ¿Qué significa el aceite compuesto? Sus ingredientes tienen significado en el Nuevo Testamento, porque los títulos que yo saqué son del Nuevo Testamento, no son del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para hablar de Dios como el Espíritu, es otro rollo, es otro asunto. Si usted quiere hablar del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahí está ampollando, ahí está como, o empollando, ahí está como la gallinita sobre los huevitos. Allí. Esa parte de Dios, como el Espíritu de Dios, se tiene que entender bajo contexto. Pero ya cuando nos manda al Nuevo Testamento, vean que no significa, allá está como digamos, el estado primigenio, así se llama cuando algo no ha entrado en acción. Está en estado primigenio, o sea que no se ha movido. Allí Dios lo agarran ustedes sin ingredientes. El Espíritu de Dios en Génesis no tiene ingredientes todavía agregados, porque si no, no hubiese necesidad de toda la Biblia para hablarnos de el Espíritu de Jehová, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, la Biblia está escrita en una manera preciosa de que nosotros podemos ser muy sabios, muy sabios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Con solo que ustedes se recuerden que es para recordar que es el Espíritu de Cristo y que es para que nos demos cuenta que somos hijos de Dios, estamos pegando en el centro en los ingredientes. Segundo, lo hablamos, el Espíritu del Señor. Hechos 5:9, el Espíritu del Señor. Miren qué linda es la palabra. Hechos, capítulo 5 y versículo 9. Y Pedro, ese fue el que dijimos que a saber qué sería, ¿verdad? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? No, ahí estaba. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En este versículo dijimos que el ingrediente Espíritu del Señor, porque como estamos hablando del Espíritu, con todos sus ingredientes, solo que allá es canela, mirra, cálamo, casia. Aquí es Espíritu de Dios, Espíritu del Señor,
espíritu de esto, espíritu de aquello. Entonces, el espíritu del Señor, el espíritu del Señor. Podemos decir que aquí nos está marcando que hay que respetar al espíritu del Señor por una razón. Porque aquí en este contexto tentaron al espíritu. Ahora, si leemos bien el pasaje, tentar al espíritu es mentir. Tentar al espíritu es mentir, y especialmente está aplicado a nuestras ofrendas. ¿Cuántos de ustedes saben que en las ofrendas se puede mentir? Yo me recuerdo, había un joven que una vez vino y me dijo: pastor, quiero que ore por mí. Porque fíjese, pastor, que cuando a mí mi patrón me pagaba $200, para mí era bien fácil dar $20 de diezmo. Cuando el patrón me aumentó a 400, me empezó a doler a dar el diezmo porque eran 40. Y yo estoy en un problema serio, pastor, me dijo. Me acaban de empezar a pagar 1,000 a la semana. Y yo quiero que usted ore por mí porque a mí no me dolía pagar. Y ahora que gano 1,000 a la semana, se me hace duro pagar $100 de diezmo, porque estoy haciendo cuentas que con 4 semanas me puedo comprar un carro. Y le dije: bueno, vente. Me lo llevé al altar. Y ahí en el altar yo oré así: Señor, aquí está tu siervo. A él no le dolía pagar su diezmo cuando ganaba 200. Te pido que le des un trabajo de a 200 a la semana. Así oré. Y me dice: no, pastor, voy a ofrendar. En el asunto de ofrendar, hay muchos que engañan a Dios. Yo he conocido hermanos que le digo: hermano, ¿y tú por qué no ofrendas? Es que yo no trabajo, me dice. ¿No te da el Social Security? Oh, bueno, dice, pero eso no es trabajo. ¿Cuánto te da el Social? Le digo: 800 al mes. ¿Y te duele darle a Dios $80? Lo que va a pasar es que no te va a abundar tu dinero, porque el dinero abunda cuando uno es liberal para Dios. Yo aprendí de un campesino en México y nunca en mi vida se me ha olvidado. Así sencillito el hombre, y me dice: hermano Carrillo, prefiero 90 centavos benditos que $1 maldito. Cuando a tú te pagan tu cheque, ese cheque lleva maldición. Muchos no saben eso. Cuando a ti te dan en tu compañía el cheque, $480 malditos. Le quitas el diezmo y se te vuelve un poquito menos bendito. ¿Tú sabes que con algo maldito no abunda? Y el Señor dijo a Israel: malditos sois, porque me habéis robado. Y ellos dijeron: Señor, ¿pero en qué te hemos robado? En vuestras ofrendas. Mucho mentiroso, hermano, hay en las ofrendas. Fíjese que aquí hay muchos mentirosos. No va a creer que hay que irlos a buscar allá en el otro templo, o allá, o aquí. Aquí no puedo decir que no vinieron, hermano. Pero note, de veras, mire, aquí hay hermanos que se les hace fácil echarle un billete a una máquina del bingo y del San Manuel que echarlo en la bolsita. ¿Aló? Thank you, my friend, porque voy a ir a caer allá, ¿verdad? Y voy a decir que es parte del mensaje de la caída del creyente.
Pues sí, ¿en qué estábamos? A ver quién me recuerda. Para muchos es fácil ir al casino, sacar un billete y echárselo a la máquina, pero les pide usted para poner piso, no se oye, padre. ¿Aló? Tampoco vinieron. Ojalá que sepamos pues que ese ingrediente es importante. Una iglesia como esta, si todos los hermanos colaboraran, hermano, y yo quiero decirte, no te vayas a ofender, pero tú estás escaso de dinero por una razón, porque tu dinero es maldito y no lo has bendecido. Quítale la maldición a tu dinero y vas a ver cómo te bendice Dios. Quítasela. Quítasela. Pregúntale a la hermana Carrillo. Pregúntale. Todos, ella y yo nos hemos dado cuenta toda la vida, tenemos 40 años de estar en el changarro. 40 años. 40 years serving God in a church. And we know that all the brothers that give offerings are the brothers that live best. ¿Se entendió? Somos testigos con mi esposa, al haber trabajado durante 40 años en la iglesia, que todos los hermanos que ayudan la obra son los que viven mejor. Y soy testigo que los que no ayudan son los pordioseros de la iglesia. Todo el tiempo andan pidiendo. No se vaya a ofender ninguno, porque eso es parte de hoy. Mire, lo mataron a Ananías y a Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo en sus ofrendas. No vaya a dejar que el enemigo lo engañe y vaya a creer que su pastor está contra usted. No, hermano. Yo le dije que usted puede criticar mi mensaje porque usted tiene freedom of speech. Pero yo no puedo dejar de decirle la verdad. ¿Verdad? Entonces así que aquí la cosa es calmada, chato. ¿Sí? El Espíritu del Señor. Ahora, ¿por qué el Espíritu del Señor tiene que ver con nuestras ofrendas? Porque Lord. Muchos no saben qué es la expresión Señor. Cuando usted dice, Él es el Señor de mi vida, usted está diciendo, Él es el dueño. ¿A quién le paga la renta? A el landlord. Landlord. Es el dueño. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente no le paga la renta al mero dueño? Al mero dueño. Pero sí se la paga al dueño de su casa. ¿Cuántos de ustedes ya saben que lo que uno da de diezmo es la renta por vivir aquí en la tierra? El diezmo de un cristiano es para pagar la renta de vivir aquí en la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el mero dueño y Él ha permitido que algunos compren la tierra, pero no es de ellos. Pero las compran para que la administren y la gente paga su renta al que es dueño en el registro de la propiedad. Pero hay un registrón de la propiedad allá arriba, que si tú vas a revisar de quién es ese tu lotecito medio muerto que tienes por ahí, no aparece que es de José Gilberto Carrillo, aparece el mero dueño. En los archivos de la propiedad inmobiliaria de los cielos
Cuando sacan el folder de todos los lotes de la tierra, aparece un solo dueño: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y fíjese que no solo la tierra es de él, nosotros somos del Señor. Mayormente sí somos cristianos. Se le puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es para que tú entiendas todos estos ingredientes que yo te estoy hablando. Los ingredientes, mire, por eso muchos no quieren estudiar los ingredientes, porque en los ingredientes están escondidos los secretos de Dios para nuestra revelación. Hoy se quedaron calladitos todos. ¿Dónde está Iván? Oh, está dando sus clases de bautismo, ¿eh? Siempre que vengo yo manejando por la Euclid, yo miro a los hermanos y digo: gracias, Señor, por ese hermano. Arturo siempre viene tarde a la reunión, pero yo lo miro que está en la máquina de Bank of America a las 10 menos 5. Ahí. Y le digo a mi esposa: Arturo siempre pasa a sacar su ofrenda para darle a Dios. Hoy venía con Iván y estaba bajándose un hombre de pelo blanco, de su camioneta blanca. Ya saben quién es, ¿verdad? Y el Iván baja el vidrio y le gritó: ¡saca toda la feria! Y cuando ya llegué aquí le digo: ¿oíste que te habló Iván? Solo oí feria. Dice, porque lo demás no se oye, padre. Hermano, tú tienes que examinar tu posición espiritual. Tú tienes que saber cómo estás tú con Dios respecto a tus finanzas. A nosotros los pastores, ustedes saben que nos critican hasta en el internet, todo ahí, que somos unos ladrones, que solo queremos el dinero de los hermanos y muchos de ellos ni siquiera saben que nosotros trabajamos al lado de los hermanos. Yo soy una persona que yo trabajo. Todos los días me levanto a las 3 de la mañana para irme junto con ustedes. Es más, algunos entran más tarde. Pero si usted me habla, miren, a veces mando mensajes 3:45 de la mañana y van a decir: ¿ya está despierto el pastor? Sí, si yo no soy un pastor, hermano, nunca he aprendido a hacer. No dije la palabra, ¿eh? No dije nada porque después me critican. Yo le doy gracias a Dios porque a mí ninguno me puede acusar de que yo me he enriquecido en la iglesia, porque Dios sabe que nunca he usado mi puesto de pastor para hacerme rico. Amén. Trabajo junto con todos, colaboro junto con todos, amo a todos. Y mis hijos son testigos que yo no soy rico. Ellos saben que toda la vida he luchado y tengo hijos luchadores también. Y yo he aprendido mucho de mis hijos. Mucho, mucho. El Espíritu del Señor. Yo creí que íbamos a avanzar más, vieron, y estamos todavía en lo del viernes. Pero Dios nos está bendiciendo. Dios nos está hablando. Amén. Gracias a Dios porque por medio de ese ingrediente del Espíritu del Señor, Dios nos habla de que no lo tentemos con nuestras ofrendas, sino que seamos espontáneos. Allí podemos agregar muchos versículos. Dice el Señor: cada uno dé conforme se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que dé con alegría y con buen ánimo, con liberalidad. Amén. Ampliamente, ¿verdad? Porque el que siembra escasamente segará. Entonces, que no nos duela.
Yo, como vuelvo a decirles, uno siempre recuerda las cosas buenas de sus padres y la enseñanza de sus padres, porque dice la Biblia: hijo mío, no despreciéis las enseñanzas de vuestros padres. Porque mi madre, en medio de su pobreza, ella todo el tiempo bendijo la obra, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me recuerdo que a ella en la iglesia les daban unas alcancías chiquitas. La costumbre en los países latinos, les dan una alcancía a los hermanos y le dicen: guarda ahí para tal actividad. Y yo me recuerdo que mi mamá tenía un cochinito, eran unos cochinitos. Este es para tal actividad, sus 3 cochinitos, los 3 cochinitos ahí los mantenía guardados, sus 3 cochinitos. Y hasta les he contado algo que yo hacía, hermano, y después tuve que arrepentirme, ¿verdad? Mi pobre madre estaba bien cansada y dormidita ahí, hermano. Y ella dormía en una camita a la par de nosotros. Yo me crié en el país latino, hermano, no se puede dar el lujo de tener cada uno su cuarto. Nosotros teníamos un cuarto grandote con una cama en una esquina, otra cama en otra esquina, otra cama en otra esquina y otra cama. Mi mamá dormía en una y como éramos 6, cada uno con su parejita. Mi hermano Luis y yo dormíamos juntos. Mi hermano Marco y mi hermano Mario juntos. Y Manuel y Jorge en la otra. Pues yo sabía que mi mamá allá cerquita de su cama tenía un cofrecito y ahí tenía los cochinitos. ¿Qué hacía yo, hermano, cuando ya estaba bien dormida? Imagíneme, 8, 9 años, 8, 9 años. Medio ruidito. Y ella como que se movía, quería oír yo. Lo abría, lo desenvolvía, pesándolos, a ver cuál está más lleno para sacarle a ese. Agarraba, hermanos, el más pesadito y con un cuchillito hombre, el otro día en la escuela invitando a todos los muchachitos ahí: ¿quieres dulce? Agarra, yo pago. Pues tuve que arrepentirme porque si no me iba a pasar las gananías a mí, me iba a matar el Señor porque yo me estaba robando lo que le pertenece a Él, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque ese ingrediente, y solo voy a agregar uno más. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. Para que no digan que no estoy avanzando, porque si no van a decir: este pastor hoy no avanzó nada. Vamos a Hechos 16:6. Otro ingrediente agregado a la unción. 16:6. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Si todo el mundo quiere predicar, hermano, si todo el mundo cree que a todos los hay que hablarles, ese ingrediente sirve en este contexto. Espíritu Santo. Por eso les dije, no una sola cosa. Ahí van a ver ustedes que el Espíritu Santo como ingrediente cubre infinidad de asuntos, pero hay que saberlos colocar. Hay que saberle colocar sus asuntos. Hay que saber colocarle sus asuntos al Espíritu del Señor. Hay que saber colocarle sus asuntos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna tu hablar. Y Él te dice cuando estés shut up. Shout your mouth. El Espíritu sabe cuándo tienes que estar callado.
Es, mire, hermano, especialmente el que sabe le cuesta estar callado. Si el que no sabe quiere hablar, hermano, imagínese el que sabe. Por eso hay momentos que nosotros tenemos que aprender a callar. Y a callar, ya no digamos. Porque si hay que callar de hablar la palabra de Dios, ¿cuánto más hay que callar de ser chismosos? Callar de ser querellosos. Ay, mire todas esas palabras tan feas. Querellosos, chismosos, argüenteros. Mire, acuérdate pues, el Espíritu Santo controla tu hablar. El Espíritu Santo controla tu hablar, y si controla desde hablar la palabra, mucho más, hermano, nos controla de cosas que no convienen hablarlas. Ay, hermano, nosotros somos tan prestos para hablar, tan prestos. Aquí en la puntita de la lengua, hermano, tenemos las respuestas. Ni ha terminado de hablar el fulano y nosotros ya sabemos qué contestarle. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, controls your speaking. Por eso el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a hablar cuando tenemos que hablar, o nos va a tener callados cuando tenemos que estar callados. Eso no lo hace el Espíritu del Señor, no lo hace el Espíritu de Cristo, no lo hace el Espíritu de Dios, lo hace el Espíritu Santo. O sea que sus ingredientes funcionan para que tenga sabor esa comidita, así como cuando la hermana hace su comida y le echa las especies, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito, y por eso Romero, que casi no es presumido con su apellido, cuando están cocinando dice, y no se le olvide echar romero. El romero se llama rosemary, ¿verdad? Rosa María. El Espíritu Santo, Romanos 13:13, Romanos 15:13, Romanos 15:13. Ya estoy para terminar por hoy, pero seguimos, son 13 títulos. ¿Cuántos llevamos? Apenas 3 y estamos en el 4, el Espíritu Santo. ¿O es el 3? Ah, sí, ¿verdad? El 3, aleluya. Sí, el Espíritu Santo, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que dijimos que un título muchas veces tiene que ver con muchas cosas? Y puede ser que le hallemos 10 y que a lo mejor son 20. Entonces nunca nos limitemos. Usted siga estudiando la Biblia, sigue estudiando y usted va a ir encontrando, porque este título, el Espíritu Santo, también tiene que ver con nosotros en la esperanza. Y ahora en la Biblia, ¿cuál es la esperanza para nosotros? ¿Cuál es la esperanza? Sí, pero ¿qué significa la esperanza para nosotros? Que vamos a ser glorificados. En eso es lo fuerte de la esperanza. Puede también tener otros ingredientes, porque no vamos a decir que no tiene hasta que ya hayamos estudiado toda la Biblia. Cuando ya la hayamos estudiado toda, podemos decir, hermano, solo esos ingredientes tiene. Pero mientras estemos estudiando, nos van a salir ingredientes. Y vamos a decir, por eso nos va a pasar la del cocinero o de la cocinera. Va a decir, como que todavía le falta, porque prueban las hermanas. Algo le falta a esta mi comida, no sé qué es lo que le falta. Y ya le tiene que agregar otra cosita y dice, esto era lo que le faltaba. Así nos va a pasar al estudiar la Biblia. Al estudiar la Biblia nosotros vamos a ir desaboreándola, pero de repente nos vamos a dar cuenta como que algo todavía nos faltó. Y ahí nos va a ir apareciendo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra cosa importante, que aquí tiene que ver con el segundo aspecto del Espíritu Santo, porque es el poder, y el poder es sobre nosotros. Entonces aprendamos a aplicar bien, bien el pasaje, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. La esperanza, Montes. ¿Y quién te la produce? ¿Pero en tu ser interno o externamente? ¿El poder es interno? Tiene que ver con lo que sale de ti en tu hablar. El Espíritu Santo primariamente es para apartar algo, pero tiene que ver mucho con el hablar. Por eso el Espíritu Santo tiene dones para hablar. El Espíritu te sirve para saber cuándo tienes que callar, el Espíritu Santo, y cuándo tienes que hablar. Pero aquí hay otro ingrediente, dice que te da esperanza, y la esperanza te la da por el poder del Espíritu Santo, por el poder. Derramado. Hay derramamiento y hay... Perdón, el derramamiento es el soplo. No, el derramamiento es el viento recio. Así es, ¿verdad? Es que me gusta ser específico, y los que están en el rollo conmigo saben cuando me confundo. Ahora los otros, que a qué hora va a terminar usted. Pero el que está metido. Ahí está con las antenitas. Sí, vamos a ver. El viento recio es poder, y el soplo es vida. Sopló aliento de vida. Viento recio, poder. Soplo, vida. Entonces, la esperanza que se produce en nosotros corresponde al hablar del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Agarraste, Robert? Que la esperanza tiene que ver con nuestro hablar. Amén. Entonces vean pues cómo funcionan los ingredientes. Ojalá tomáramos notas, porque si tomamos notas o repasamos el CD y tomamos notas, nos vamos a ir pegando la ubicada del año. Vamos a poder interpretar la Biblia como nadie. Les voy a decir que soy de rancho, como Naiden. Vamos a interpretar la Biblia como Naiden. Naiden nos va a poder ganar. Va a decir el hermano de qué ejido es. Amén. Entonces con 3 y estamos bien enriquecidos. Apenas con 3 nos faltan 10. 10 ingredientes más nos faltan. Solo miren lo que cubre el cálamo, la mirra, la acacia, el aceite, todo lo que cubre, hermanos. Y Dios nos habla por medio de esos ingredientes. ¿Alguna pregunta? Sí. Cada uno tiene sus ingredientes, traducido a la manera entendible. Son detalles. Amén. Puros detalles de lo que es Dios como la unción, de lo que es Dios como el Espíritu, pero que son detalles, porque ahí se acuerdan que Dios es detallista. Si no, no nos hubiera dejado una Biblia tan complicada. Él es detallista.
Entonces la unción nos va a guiar a entenderla. Pero la unción ya vimos que tiene muchos ingredientes. Entonces, cuando nosotros entendamos la unción con todos sus ingredientes, para nosotros va a ser fácil ser guiados a toda la verdad, porque es la unción la que nos va a guiar a toda la verdad. Dicho sea de paso, hablando con propiedad, la unción nos guía a toda la verdad, a todos los detalles, a todos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes notan, y yo creo que ya a estas alturas ya captaron, si ustedes captan, la carga del pastor Carrillo es que todos ustedes conozcan la Biblia y que ninguno les dé a tole con el dedo, sino que, y eso no es para ser creídos tampoco, porque yo no soy una persona creída ni pretenciosa. Lo único que yo quiero es bendecir a todos con la palabra y entenderá el entendido. Pero imagínense que yo no estudiara la Biblia de esta manera, me pasaría lo que le pasan a todos los pastores. ¿Sabe qué dicen las ovejas de los pastores? Lo mismo del año pasado. Yo tengo años de estar metido en la Biblia. Los pastores no pasan de lo mismo, hermano, lo mismo, echando fuera demonios, orando por los enfermos. Yo oro por los enfermos, pero yo ya sé que no es la meta de Dios. La meta de Dios es lo que hacemos nosotros, que el pueblo sea instruido, que sepan dónde tienen la nariz, que sepan lo que es realmente la palabra de Dios para sus vidas, porque fuera de eso todo es vanidad. Si la palabra que el hermano Carrillo predica no lo transforma a usted, olvídese que el cha-cha-cha lo va a transformar o que el merengue sí, porque son bonitos los conciertos, hermano. A mí me encanta. Es más, muchos dicen que dirija el hermano Carrillo. En México me pusieron a dirigir. Dice que dirija la alabanza el hermano Carrillo. Saqué todo mi repertorio, pero pues mi repertorio no es como el de Ramón, el mío es puros cantos de tungu tungu. Tungu, 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 tungu. ¿Sí? Y esos cantos son bonitos, hermano. Las rancheras son chulas, hermano. Porque todos los hermanos hicieron cantos rancheros, cantos de merengue, cantos de cha-cha-cha, cantos de cumbia. Así a mí me ponen a cantar con buenos músicos, hermano, con buenos músicos, y que me pongan a cantar qué bueno es el Señor. Todo el mundo se alegra, hermano. Hermano Carrillo, cántese, yo quisiera que tú comprendieras. Y ahí estoy yo quisiera que tú comprendieras. Ya todos entran también al ritmo. La misericordia del Señor. Y ahí voy para atrás, para adelante. Yo quisiera. Cantémosla pues. Que vengan los músicos rancheros, pues, que vengan. Solo viene, no, viene Ramón, sí. Vénganse pues, vénganse. A ver uno de los que sabe tocar la batería. Tungu tungu. Sí, Cristian así aprendió. Cuando él era chiquito, bueno, está chiquito, a ver. Cuando él estaba más joven, él era el que tocaba lo que yo cantaba. Ramón era el que tocaba lo que yo cantaba. Y les decía, ya saben pues, después ya me metieron al paso doble. Y ya tenía yo que hacer el paso doble, ¿verdad? Pero yo era el paso single. Y como se me fue Marcos, porque Marcos tocaba, usa mi vida, Señor, ¿se acuerda que se le olvidaba de una semana a la otra, pero ya al practicarla otra vez, usa mi vida, Señor. Luego les pedía, mi Dios es real, y lo requinteaban, pero al rato otra vez se los olvida. ¿Cuántos están alegres? De verdad, ¿cuántos están alegres? Póngase de pie, pues. En fa mayor y tungu tungu, pues. No, para eso soy experto yo. Fa mayor y tungu tungu y vámonos. Aleluya.
échele, yo entro. Aquí es al revés, en algunos lugares alcanzan al cantante, aquí yo alcanzo a los músicos. Vamos, échele alegre. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Que bueno es el Señor que me ha dado la vida. Que bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo. Él te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Que bueno es el Señor que me ha dado la vida. Que bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo. Hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Dile al que está a tu lado, yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. En mi alabanza yo siempre digo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo en tu palabra, canto amén. En mi alabanza yo siempre digo amén. Padre, gracias en esta mañana por tu misericordia tan grande, por tu amor, porque eres tan bello, Señor, porque nunca nos dejas. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Cántelo, hermano. Señor, yo siempre amé.
promesas del Señor